Hola amigos de Rincón del Soguero, ¿cómo les va? Espero que estén bien. Bueno, como ven, estoy acompañado de una encomienda que recibí hace unos días. La envía el amigo, ¿dónde está? Acá, el amigo Santiago Vega de la ciudad de Deró. Así que muchísimas gracias, Santiago, por la encomienda. Ahora vamos a abrir para ver qué es. Es un carretel de hilo de polipropileno para enrolladoras que nos viene al pelo, ¿saben para qué? Para hacer riendas y cabezadas y fronteras, lazos de hilo. Para la gente que no tiene cuero o para la gente que vive en un lugar muy húmedo y no quiere copiar sus cueros, bueno, este es un material muy útil y económico para hacer nuestras cosas para el campo. ¿Con qué vamos a empezar? Vamos a empezar con un par de riendas. Como ustedes ya saben, yo las cosas de caballo no las sé hacer, estoy aprendiendo. Así que ahora, en este video, me voy a animar a hacer un par de riendas con este hilo. Espero que les sirva, que lo pongan en práctica. Y ahora sí, vamos a pasar al tutorial, pero antes les vamos a decir muchísimas gracias, Santiago. Muchísimas gracias, porque gracias a él ahora podemos compartir esto. Bueno, las riendas las vamos a hacer aplicando una técnica de macramé que se llama nudo plano. Para ello, primero lo que tenemos que hacer es cortar los hilos para el relleno de nuestra rienda. El largo que le voy a dar a la rienda es de 2,10 metros, pero el largo es relativo al gusto del usuario y en qué lo vayan a aplicar. Bueno, así que yo lo saco de una forma muy campera a mis medidas. Las tomo así, con lo que se llama brazadas, como se miden los lazos. Son 3 brazadas, 1, 2, 3, y le doy un brazo para que me sobre un poquitito, así le puedo hacer el remate. Ahora voy a cortar 10 hilos del mismo largo que este. Una vez que cortamos los 10 hilos, lo que vamos a hacer es doblarlo a la mitad. Lo hacemos así para hacerlo fácil, juntamos puntas con puntas y empezamos a llevar. Y aprovechando este rulo que se forma, vamos a hacer lo que va a ser la presilla de la rienda. La vamos a hacer de la siguiente forma. Justo a la mitad le hice un nudo para que no se me mueva y de paso para saber bien dónde es la mitad, porque ahí vamos a hacer la presilla, como ya dije. Vamos a tejer con el nudo plano 6 centímetros, pero vamos a contar para comenzar el nudo 3 centímetros antes del nudo del medio. A los 3 centímetros le vamos a colocar el hilo. Yo estoy usando una brazada, puede ser del largo que quieran, según lo que les resulte cómodo o incómodo para trabajar. Se puede agregar hilo en cualquier momento, así que no se asusten de sacar el hilo demasiado corto. A veces es preferible que sea corto y no muy largo porque nos estorba al momento de tejer. Lo doblamos a la mitad, ¿ven? Lo pasamos por ahí. Y acá hacemos un nudo común y corriente, un lacito. Nos fijamos que no se haya movido de los 3 centímetros. Bueno, para hacer el nudo plano es súper fácil. Una vez que hicimos este nudito van a notar que queda un hilo hacia arriba y uno hacia abajo. El hilo que está orientado hacia arriba va a pasar por abajo del relleno formando un rulo, ¿ven? Ahí. Ahora, el que está orientado hacia abajo va a hacer esto. Va a envolver esta colita, ¿ven? Va a ir hacia arriba y va a pasar por dentro del rulo. Ahí se forman 2 lacitos que ajustamos y apretan el centro. Ahora continuamos, repetimos lo mismo. El que está con la orientación hacia abajo va a ir hacia arriba, ¿ven? Forma un rulo hacia arriba, pasa sobre el relleno, y el que está con la orientación hacia arriba va a hacer esto, va a pasar por arriba, por abajo y va a salir por dentro del rulo. Ajustamos. Ahora trabajamos con este. Como está con la orientación hacia arriba, quiere decir que va a pasar por debajo. Pasa por debajo, forma el rulo. Ahora el que está con la orientación hacia abajo va a hacer esto. Va a envolver el relleno de esta forma, haciendo un rulo
y va a pasar por dentro de este rulo. Ajustamos. Bueno, acá avancé el tejido un poquito para que ustedes vean cómo se va formando y se los voy a explicar una vez más, pero se los voy a explicar con hilo blanco porque al momento de editar me di cuenta que el hilo negro no se ve muy bien, así que se los voy a explicar de nuevo para que vean cómo se hace el nudo. Es muy fácil. Lo primero que hacemos es un nudito. Ajustamos y vamos a notar que una de las puntas queda con inclinación hacia abajo y la otra hacia arriba. El que está apuntando hacia abajo siempre va a ser un rulo por arriba del relleno de esta forma. Ahora, el de la izquierda que está apuntando hacia arriba va a ser esto. Va a ser sobre el hilo, por abajo del relleno y va a pasar por dentro del rulo. Ahí vamos a ajustar. Ahora, el del lado derecho está hacia arriba. Significa que va a ir hacia abajo. Entonces va a ser el rulo hacia abajo. Y el del lado izquierdo que tiene el hilo apuntando hacia abajo, significa que va a ir por arriba y va a hacer este movimiento. ¿Ven? Del lado derecho, rulo por arriba. Del lado izquierdo, envuelve el hilo, pasa por abajo, por dentro del rulo. Siempre vamos alternando. Hoy pasamos por arriba, ahora tenemos que pasar por abajo. Como pueden ver, es muy fácil. Bueno, ahora me voy a terminar la presilla y después les voy a mostrar cómo continuamos nuestra rienda. Listo, ya le di el largo deseado a la presilla. Ahora lo que hacemos, la doblamos a la mitad así. No rematamos las colitas que nos quedaron. Si quedaron más largas no importa. Las llevamos hacia abajo, que se junten todos los hilos. Así. Y ahora, con el tiento que vamos a hacer el tejido de la rienda, vamos a hacerlo así. Hacemos un nudito bien ajustado y vamos a seguir tejiendo con el nudo plano, que no se los explico porque ya lo aprendieron. Ajustamos y cuando ajustamos lo llevamos así, ¿ven? Que quede de esta forma, que nosotros veamos el bordecito de la presilla, no la parte ancha. Vamos ajustando hacia arriba. Hoy, después de que hicimos 5 o 6 pasadas, ya lo más cómodo es que nos enganchemos en algún lugar y trabajemos parado. Bueno, ven, como les decía, enganchado es más fácil. Fíjense que se trabaja mucho más rápido, porque nos queda la mano solamente para hacer el tejido. Siempre ajustamos bien firme. Si quisieran pueden usar guantes para no quemarse las manos, porque después de un rato el hilo empieza a lastimarte los dedos. Bueno, ahora voy a avanzar el tejido y cuando se termine el hilo les voy a mostrar cómo hacemos para agregarle un hilo nuevo. Cuando el hilo se queda corto, yo se lo agrego así, con una aguja de estas de coser colchón, una aguja colchonera, le agrego. Miren, cuando el hilo está para arriba, entro por ahí, paso por dentro del relleno y salgo a la par del hilo que está para abajo. Pongo las dos puntas iguales para que me quede bien a la mitad. Y una vez que lo acomodé, sigo tejiendo con normalidad. Una vez que hice 1 o 2 nudos a las colitas, las llevo hacia abajo, las pongo junto al relleno. Bueno, y continúo tejiendo hasta llegar el largo que deseamos. Ya tejí los 2,10 metros. Ahora, para rematar, ¿qué vamos a hacer? Miren, acá están las 2 colitas. Vamos a dividir estos tientos en 4 grupos de 5, porque acuérdense que son 20 hilos, así que lo vamos a dividir. Después que lo tenemos dividido en los 4 grupos,
Vamos a hacerle un botón diamante de 4 que ustedes ya lo saben hacer, es muy fácil. Solo les voy a explicar un truquito para que les sea más fácil. Pero vamos a agregar los 2 tientos de las colitas para que el remate quede bien a los grupos. Y ahora vamos a hacer el botón diamante de 4. Como recuerdan, el botón diamante es el primero va a pasar por arriba del segundo, pero vamos a hacer así, ¿ven? Van a envolverse un dedo. Ahora, el segundo, aquí, el tercero y el cuarto tiene que pasar por ahí. Como lo tenemos abierto es mucho más fácil. Por ahí pasamos el cuarto. Ahora ajustamos bien todos y nos quedaría así. Bueno, como ustedes ya saben hacer el botón diamante, recuerden que ahora el paso siguiente es pasar los de abajo hacia arriba. Este que va a entrar por debajo del segundo y va a salir por el centro. Nos ayudamos de una lesna, los abrimos bien. Entonces así podemos pasar todos los tientos y los podemos pasar uno por uno. A mí se me complica porque estoy trabajando re lejos de la cara. Uno por uno, o todos juntos, los podemos cortar también todos juntos y fundirlos con un encendedor para hacer un solo hilo y pasar todos los hilos. Bueno, cuando yo vuelva ya lo voy a tener terminado. Después que armamos el botón diamante, pasamos todos al centro, los cortamos y los vamos a quemar. Después que fundimos todos, esperamos un ratito que se enfríe un poco, que deje de estar, que se pegue. Cuando ya no se pega más, empezamos a darle forma con el encendedor o si quieren con el dedo, pero es un peligro porque se les puede quedar pegado. Una vez que ya ven que no se pega más, ahí ya sí. Le damos forma, listo. Y acá está rematada. Ahora vamos a terminar la presilla. Más o menos a 15 centímetros de acá, a 15 centímetros, vamos a ponerle hilo para hacer una trenza de donde vamos a sacar el botón. Yo tengo la aguja enhebrada con más o menos 1 metro de hilo doblado a la mitad. Voy a pasar la aguja de esta forma, ¿ven? Ahí. Voy a volver. Y ahora voy a hacer coincidir las puntas. Así llevo todos juntos y queda bien a la mitad. Ahí. Cortamos acá. Bueno, ya tengo 2 hebras de hilo puesto. Le voy a agregar 2 más. Se las agrego de la misma forma. Ajustamos bien y ahora tenemos 8 hebras. Las vamos a separar en grupos de a 2. Y acá vamos a hacer una trenza de 4. No se las explico porque ustedes ya la saben. Les muestro un poquito nada más. Cada vez que hacemos una pasada ajustamos bien y trenzamos aproximadamente 3 centímetros y ahí le vamos a hacer un botón redondo de 4. Agarramos todas las hebritas así para que no se mezclen. Y acá hacemos el botón redondo. No se lo voy a explicar porque ustedes ya lo saben. Cuando vuelva va a estar terminado. Una vez que terminamos el botoncito, cortamos todas las colitas abajo y también las quemamos. Listo. Ahora presentamos y ahí está terminada. Pero si ustedes quisieran, en este lugar se le puede hacer una sortija simple para que ajuste mejor la presilla. También la hacemos utilizando la aguja, más o menos 1 metro de hilo va a andar bien. Les muestro el comienzo nada más porque ustedes ya la saben. Hacen el cruce y nos ayudamos con la aguja. Siempre prestando atención de no agarrar los hilos del tejido. Voy ahí. Hacen la sortijita. Mientras termino la sortija voy a aprovechar para saludar y agradecer a todas las personas que participaron en la consigna que hice vía Facebook, que les pedí que compartieran un video. Bueno, de las personas que compartieron el video elegí a 10 para saludar y ellos son Andrés Sosa, Carlos Suárez, Abel Ochoa, Elena Riccini, Elimar Lucas Errati, Ricardo Salazar, José Luis Quintero, Víctor Cardoso, Ernesto Bertaña y por último el amigo que siempre está en contacto también y que comparte todos los videos siempre, Gusti Tortosa. Así que muchas gracias a ellos por participar de la consigna y miren,
lo que hay detrás mío, les muestro. ¿Se ve? Es la huertita con los tomates. Todavía no madura, le falta un poquito. Bueno, vamos a seguir con las riendas. Listo, acá está la sortija simple. También le quemé las puntitas, miren. Bueno, ahora me voy a hacer la otra rienda y cuando vuelva ya me despido. Listo, acá terminé el par de riendas. Las dos, miren, son muy fuertes, muy fuertes. Recuerden que el largo es a gusto del usuario. Estas tienen 2,10 metros, pueden ser un poquito más cortas, un poco más largas. Bueno, espero que esta técnica les sirva, que la pongan en práctica, que les sea de utilidad. Bueno, y espero que el video les haya gustado. Si les gustó, comenten si quiere que les enseñe a hacer un bozal de hilo negro también. Bueno, espero que el video les haya gustado. No se olviden de dar like, de comentar, suscribirse y nos vemos en el próximo video del Rincón del Soguero. Un abrazo, vuelta y media. Chau.